gusto, mi nombre es Andrés Cervantes, soy especialista en dolor orofacial y máster en ciencias de la Universidad de Minnesota. Actualmente soy profesor en la Universidad de Costa Rica y dedico mi práctica privada al tratamiento del dolor crónico y agudo orofacial y a la cirugía oral. Mi objetivo con esta serie de videos es llevar información en palabras sencillas basada en evidencia científica sobre ciencia y neurociencia que nos ayude a sentirnos con más energía, más motivados, a ayudarnos a manejar un poco más emociones como el estrés, la ansiedad, la tristeza, ya que en el día a día de mi práctica veo como muchos de nosotros estamos sufriendo dolencias asociadas con las mismas. Quiero decir, en este segundo episodio vamos a hablar sobre el sistema nervioso central y sobre neuroplasticidad. Y sí, es un término como muy complejo, pero es la manera en que nuestro cerebro se reconecta y se adapta a todas esas exigencias que el ambiente nos hace, y es la forma en que podemos cambiar nuestra experiencia en muchos sentidos. Y siempre desde el punto de vista de dolor. ¿Y por qué? Porque el dolor es algo del que todos deberíamos saber algo. El dolor es una experiencia emocional y sensorial. El dolor es la ciencia que probablemente más se acerca a la motivación, a la gratificación. ¿Por qué? Porque básicamente vivimos evitando sufrir dolor y buscar en cierta manera algún tipo de gratificación. Y todo esto sucede en nuestro cuerpo a través de la comunicación de nuestra fisiología interior con el medio externo. ¿Y cómo sucede eso? Nuestro cuerpo tiene tres medios de comunicación básicos: el sistema nervioso central, el sistema inmune y el sistema endocrino. Empezando por el sistema nervioso, el cual es el sistema nervioso central y periférico. No vamos a verlo como si fuera una clase universitaria, pero es importante entender cómo funciona el sistema nervioso para así entender por qué, para sentirnos mejor en el día a día, debemos conocer el término neuroplasticidad. Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso y neuroplasticidad básicamente en los próximos 20 minutos. La neuroplasticidad es la manera en que nuestro cerebro crea nuevas conexiones para mejorar, adaptarse, para superar traumas, para sentirse más contento, para crear esa resiliencia de la que todos siempre hablamos. Pero ¿qué sucede? El sistema nervioso central, compuesto por el cerebro, la médula espinal, así a grosso modo, es el que hace que seamos capaces de esas funciones básicas fundamentales. Y hablo y debemos describir la sensación, la percepción, las emociones, los pensamientos y el fin final de todo esto, que son las acciones. Y para entender esto un poquito mejor, tenemos que entender de manera sencilla que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, se comunica así a través de corriente eléctrica. Tenemos una maraña de cablecitos, así los llamo yo, en nuestro cuerpo, que son neuronas periféricas, que una vez que hay un estímulo a través de esa sensación, liberan una corriente eléctrica que se traslada a través de nuestro cuerpo a esa zona de integración en la médula espinal, que va a hacer que se liberen químicos. Y sí, en este proceso de sensación tenemos que entender que esos químicos son importantísimos, y probablemente los han escuchado la palabra neurotransmisores y neuromoduladores. Y debemos entender que su acción es diferente. Son químicos y nombres que probablemente han escuchado: adrenalina, serotonina, dopamina, glutamato. Aunque es muy para fanáticos, no es importante saberse los nombres de memoria, pero sí deberíamos conocer para nuestro bienestar la función de básicamente tres: la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Incluso pretendo dedicar un episodio específicamente a hablar un poco sobre motivación, ejercicio, dopamina, ya que está bastante satanizada. Pero bueno, en el proceso de sensación se da esa liberación de químicos en la médula espinal, en el tallo cerebral, que van a propiciar que se dé
esa señal para que vaya al cerebro a que sea percibida. Y esta parte es muy bonita de entender. ¿Por qué? Los neurotransmisores son como las neuronas, que son las células del sistema nervioso central, se abran entre ellas. Es decir, imaginémonos que un neurotransmisor es como si usted y yo estuviéramos en una fiesta conversando y lo que yo le estoy diciendo a usted son los químicos que yo estoy liberando para que usted entienda mi mensaje. ¡Hey! Está picando aquí o está muy caliente. Pues, sí, esa es la neurona que está llevando la comunicación a usted. Mientras que los neuromoduladores son más grandes, son más amplios y su mensaje perdura por más tiempo. Entonces, en esa fiesta, el neuromodulador es la música que está sonando, que todos estamos escuchando. Y al sonar esa música hay otras cosas que no se escuchan. Entonces, entender muy bien que los neuromoduladores apagan procesos e inician procesos es importante para entender por qué a veces nos sentimos tan decaídos, tan tristes y no podemos sentir más energía. Porque a veces nos sentimos llenos, abotagados y descompuestos. Porque se activan neuromoduladores que apagan otros procesos. Bueno, continuando en cómo funciona el sistema nervioso, hablamos de esa sensación. La sensación viene a través de neuronas que van a ser sensoriales. Y las de en medio, esas que manejan esa señal, que son las interneuronas, que dicen, ¿va rápido o no? Cuando llega al cerebro va a venir la parte de la percepción. En el sistema nervioso central tenemos la corteza prefrontal, que es la que nos hace diferentes como especie, la que nos hace pensar, la que nos hace razonar. Tenemos el sistema límbico, que es el cerebro emocional, por decirlo así. Tenemos el cerebro reptiliano, que es un poquito más abajo, el que se encarga de todas esas funciones básicas como respirar. ¿Y qué pasa? En la percepción, en el cerebro se va a decir, uy, esto se siente caliente, se siente frío, se siente doloroso, pero ¿qué pasa? Viene la parte que hoy por hoy todavía es un gran lío en la fisiología, en la neurociencia, en la psicología, las emociones. Tenemos que entender que no hay en realidad definición de que las emociones sean ni buenas ni malas. Hay emociones que disfrutamos y emociones que no. Y al momento de la percepción, las emociones van a ser la respuesta asociada a nuestros recuerdos, a nuestra cultura, a lo que nosotros sabemos que es dañino para nosotros o lo fue, porque eso deja marca en nuestro sistema límbico, en la memoria. De repente, si yo de pequeño tuve un accidente en donde me quemé el pie, si veo un instrumento o una olla caliente en el piso, probablemente eso va a hacerme recordar inconscientemente esa situación y voy a entrar en pánico. Entonces las emociones vienen a veces hasta en lo más profundo de lo que hemos experimentado. Luego de las emociones viene la parte que nos permite modular, que nos permite controlar, que son los pensamientos. Los pensamientos nos hacen superior como especie. Los pensamientos, sí, podemos magnificar una emoción corriendo en pensamiento catastrófico, pensando, si no paso este examen probablemente me voy a quedar, voy a ser un fracasado, nadie me va a querer en mi casa, todo el mundo que ha hecho una inversión en mí, eso ya es pensamiento catastrófico, pero al mismo tiempo podemos modular esa respuesta con un argumento o con un habla positiva hacia nosotros mismos. Esto que está pasando es transitorio, ninguna emoción que yo sienta en este momento requiere una respuesta. No podemos decirle a nuestro estómago, no tenga una pasada, no, eso que yo comí, por favor, que no le caiga mal, no se lo podemos decir, pero a nuestro cerebro sí. Por eso los pensamientos son tan importantes para contrarrestar el efecto fisiológico de las emociones. ¿Por qué? Porque el fin final de todo esto va a ser el movimiento, la respuesta, la acción. No hay emoción que requiera una acción, pero las acciones van a ser el fin final de todo. La respuesta o la situación que pasa en nuestro cuerpo va a también tener que ver con esa respuesta fisiológica, y esta es la que nos cuesta más, porque esos neuromoduladores, la dopamina, la serotonina que hablamos hace un rato, van a venir a funcionar en conjunto con el sistema nervioso autónomo. Y cuando la parte emocional, el sistema límbico, activa el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes.
el sistema simpático y el sistema parasimpático. Se llama autónomo porque en teoría no lo controlamos. ¿Y qué pasa? El sistema simpático es el que nos despierta, nos tiene alertas, tensa los músculos, nos tiene todo el día pensando, tengo que ir a hacer esto, mañana tengo que llevar al niño al kinder, tengo que preparar el disfraz, tengo que prepararle la merienda, luego tengo que ir a la oficina. El que anda en ese pensamiento constante, ese overthinking. Mientras que el sistema parasimpático es el que nos relaja, nos manda a dormir, el que casi ninguno de nosotros tiene actualmente activado, el que tenemos que inducir, el que tenemos que buscar relajación. Pues resulta que cuando viene esa emoción, esa angustia, esa ansiedad, esa sensación de fracaso, se va a liberar un montón de adrenalina. Recuerden que hablamos de que el estrés agudo es bueno, pero si esa liberación está siendo constante todos los días, ya no se vuelve tan bueno, porque estamos preparando nuestro cuerpo para luchar. El sistema simpático está elevadísimo. Es bueno en ciertos momentos, es bueno regulado porque fortalece el sistema inmune, fortalece en realidad nuestra respuesta muscular, pero no es bueno de manera crónica. Entonces la adrenalina va a estimular esa respuesta simpática. La dopamina, por su lado, va a ser quien nos ayude en esa búsqueda, en esa motivación, en esa, y se habla mucho y se asocia mucho a la dopamina a únicamente situaciones de autoindulgencia, de placer, de la gratificación que recibo de las redes sociales, pero no es así. La dopamina es ese neurotransmisor que se libera cuando queremos lograr algo, queremos hacer algo, queremos movernos hacia algo, y lo veremos más a fondo porque es muy importante para mantenernos motivados. Y la serotonina va a ser ese neurotransmisor que nos hace sentir tranquilos, llenos, incluso a veces nos hace no querer más. Y vean qué interesante, yo de hecho hablo que estos neuromoduladores, serotonina, dopamina, adrenalina, glutamato, histamina, que tienen un efecto más grande y activan, pero inactivan sistemas, son como pensar en condimentos. Y es la forma en que se lo explico a mis estudiantes. La dopamina es como la sal, le pone ese movimiento, ese sazón, pero en exceso nos hace sentir o no nos gusta lo que estamos recibiendo. La adrenalina es como el picante. Cuando lo tenemos no nos gusta y luego cuando se quita nos sentimos muy bien. La serotonina es muy importante porque le da sabor, es como la grasa. Pero cuando tenemos demasiada de la misma nos sentimos llenos, nos sentimos que no queremos nada más. Y esto pasa incluso con el exceso de, a veces, serotonina. Las personas que la santifican como la hormona de la felicidad, la necesitamos en exceso. También hay que pensar que nada en realidad en el cuerpo en exceso al 100% es beneficiosa. Pensemos entonces que lo que busca nuestro cuerpo y lo que buscamos es equilibrio. Podemos hacer muchísimas cosas en nuestro día a día, sencillas, a nuestro alcance, para buscar ese equilibrio. Y eso es lo que de alguna manera me gustaría ir planteando herramientas en los capítulos por venir para cómo mantener esos neurotransmisores en balance, en equilibrio, para ir iniciando eso. Entendimos muy bien que tenemos las funciones básicas: sensación, percepción, emociones, pensamientos, y el fin final de todo esto, que son las acciones. ¿Qué sucede? Todo esto es a través de la comunicación del sistema nervioso central, a través de químicos, neurotransmisores y neuromoduladores, siendo probablemente los más importantes los neuromoduladores. Las 5 cosas básicas que yo considero, y según evidencia científica, son no negociables para el bienestar en general. Basta literatura, y haré un video sobre esto. El sueño. El sueño es no negociable. Necesitamos horas adecuadas y sueño de calidad. El movimiento es milenario y se sabe que el ejercicio nos mantiene bien, nos mantiene efectivos, nos mantiene saludables. Así que es innegable, necesitamos movernos. Y se los digo por 20 años de experiencia en maratón, hay que ver el ejercicio
también más como salud mental, porque ayuda a equilibrar esos neurotransmisores y neuromoduladores. Así que no lo pensemos únicamente como razones estéticas o mantenimiento del peso, sino como salud mental. Incluso a las horas que hacemos esto. ¿Por qué? Porque una tercera que no es negociable es la luz. Tenemos que acomodar nuestros ritmos circadianos. Apenas nos levantamos, ojalá hacer ejercicio, exponernos a la luz. Porque esto le dice a nuestro cuerpo, es hora de liberar adrenalina, liberar serotonina, liberar cortisol para empezar a funcionar como se debe. Si nos exponemos a la luz natural en la mañana y evitamos ojalá luz artificial entre las 10 y las 4 de la mañana, mantenemos nuestro ritmo circadiano y es la liberación de esos neurotransmisores bien. ¿Qué pasa? Nos exponemos a pantallas hasta las 2, 3 de la mañana. Nuestro cuerpo sigue liberando serotonina, sigue liberando dopamina en horas en donde no necesitamos esa cantidad de neurotransmisores, lo que hace que nuestro basal probablemente baje, es decir, nos vaciamos de eso que necesitamos en el día y en el día nos sentimos fatigados, nos sentimos aletargados, nos sentimos ansiosos, nos sentimos tristes, nos sentimos que no toleramos ningún nivel o ninguna exigencia. Así que, qué importante: sueño, ejercicio, luz a horas adecuadas, nutrientes. No existe hoy por hoy evidencia científica de una dieta que sea perfecta, no importa cuál sea su preferencia. Dieta ketogénica, poco consumo de carbohidratos, ayuno intermitente, múltiples comidas al día. Lo importante es comer lo más limpio posible, lo más natural posible, hidratarnos adecuadamente, y eso no significa un exceso de agua, sino hidratación adecuada con electrolitos, minerales. Ya que cada uno sabe bien que incluso funciona para su organismo, pero los nutrientes adecuados son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. La última y probablemente una de las más importantes y menos comentadas, pero que todos nos dimos cuenta en la pandemia, es la conexión, la interacción con otras personas, esa conexión social, esa salud social que es tan importante. Y no basta con vernos entre pantallas, no. El estudio de la longevidad de Harvard, que es uno de los estudios más grandes y más famosos, es muy famoso, lo pueden buscar en YouTube, se ha demostrado que lo que la mayoría de las personas valoran más y mencionan más como lo que les ha ayudado a mantenerse felices son adecuadas relaciones. Y no estamos hablando de solamente con nuestros mejores amigos, estoy hablando de esas interacciones del día a día. No importa que sean segundos con el cajero o quien me está atendiendo en el restaurante de comida rápida, esas interacciones cuentan. A todos nos gusta y todos valoramos sentirnos vistos, sentir que la otra persona nos está notando. Hagan este experimento. Cuando estén comprando en algún lugar en donde la persona tenga el nombre en su camisa, despídanse al final, sonríanle y díganle el nombre. Van a ver cómo la sonrisa que van a recibir va a ser más genuina. No va a ser la sonrisa fingida que generalmente están haciendo los vendedores. Cuando se siente alguien notado, cuando se siente que le están prestando atención, esto por supuesto también ayuda a la liberación de esos neurotransmisores como la oxitocina, como la serotonina, que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir mejor. En futuros episodios, más que todo el siguiente, vamos a hablar sobre motivación, sobre herramientas específicas para ayudarnos a mantener los niveles de dopamina, de serotonina estables. Porque actualmente lo que nos está afectando más a todos es la caída. Es decir, cuando tenemos niveles muy altos y caemos, eso nos hace sentir fatigados, cansados, ansiosos, angustiados.
Espero el contenido les pueda ser de utilidad. Siempre trato de hacer el contenido lo más sencillo posible desde mi óptica como profesor y basado en evidencia científica. Cualquier duda pueden enviarme a mi correo un comentario o poner los comentarios en YouTube. Y si les gusta el contenido, pueden suscribirse, no está de más. Muchas gracias.